Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Sean bienvenidos otra vez a estos temas que estamos presentando acerca del procesamiento y transmisión de datos. El día de hoy vamos a ver la capacidad del canal. En la capacidad del canal estamos en el tema 3.4. Mi nombre es Henry. Estamos utilizando la antología como antología el Data and Computer Communication de William Stelling y iniciamos. Pues nosotros en el video anterior estuvimos viendo que hay una variedad de problemáticas que nos distorsionan o corrompen nuestra señal y propiamente los datos que enviamos a través de ella. Para los datos digitales, esas problemáticas limitan la velocidad en la que puede una información ser enviada y recibida, ¿no? También tiene que ver con la velocidad máxima, ¿no?, que nosotros podemos transmitir de datos de acuerdo a el canal, de acuerdo a las condiciones y propiamente su capacidad para la transmisión de datos. Vamos a ver cuatro temas importantes, temas importantes. El primero sería la velocidad de los datos, ¿no? La velocidad de los datos o del data rate se mide pues con bits por segundo, los famosos BPS, y es en la cual los datos pueden ser enviados o comunicados de un lugar a otro. Después tenemos el siguiente, que es ancho de banda o bandwidth, y aquí interesante poner el dato que es B grande, ¿no? Lo vamos a utilizar en las fórmulas. Entonces el ancho de banda pues es propiamente donde podemos transmitir la señal, ¿no? El ancho de donde podemos transmitir la señal de forma que pueda ser enviada, y propiamente se expresa en ciclos por segundo o hertz, ¿no? Ancho de banda, ciclos por segundo o hertz. Tenemos el ruido, en el cual ya hemos platicado bastante en videos anteriores, y es pues propiamente es un promedio del nivel de ruido, o una medición del ruido, en el que nosotros tenemos que ver dentro de las comunicaciones, ¿no? También tenemos la velocidad del error. La velocidad de error ocurre cuando se recibe un 1 o un 0 cuando nosotros enviamos exactamente 0 o 1, ¿no? Entonces ahí tenemos un error propiamente de ese tipo. Y bueno, para ser un poco más claros, observemos una señal genérica, y estamos hablando que el ancho de banda pues va a ocupar casi el 95% del ancho de la señal enviada, ¿no? El ancho de banda. Entonces ahí podemos reconocer la frecuencia central y frecuencia 1 y frecuencia 2. Ok. Tenemos un problema, y el problema es que nosotros podemos enviar una cantidad enorme de datos, pero eso nos genera un costo muy alto, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo tenga un buen internet le genera a la compañía, que por cierto no quiere hacerlo, son muy malos los de Telmex, no quieren hacer ese gasto de infraestructura. ¿Por qué? Porque es caro. El hacer un ancho de banda más grande para que puedan transmitir mis datos de ida y vuelta, pues genera un gran costo, ¿no? Un gran costo que ellos no están dispuestos a pagar, aunque te lo cobran, ¿no? Entonces, pues propiamente la transmisión tiene que ver precisamente con qué tan limitado está tu ancho de banda. Les platicaré más o menos mi caso. Mi caso es que yo tengo un ancho de banda de 10 megabits por segundo para que puedan bajar archivos a mi computadora, y tengo 1 megabit por segundo de archivos que puedo yo subir a la red, ¿no? Así son la mayoría de conexiones de internet de las casas. Si tú quieres tener mayor velocidad, ¿no? Que normalmente es lo que nosotros entendemos, tienes que contratar un ancho de banda más amplio, es decir, de 10.1 quizá sea 10 y 10, que eso le llaman simétrico de subida y bajada,
O bien, ¿qué tal si vas a 20 y 20 y 10 o 25, 20 y 20? ¿Eso qué significa a ti como usuario? Significa que vas a pagar más, ¿no? Pero para la empresa que te ofrece el servicio de la transmisión de datos, significa un gran costo. Un gran costo porque en algún momento tendrán que cambiar de tecnología para pasarte a otro tipo de tecnología donde utilizan otro medio. ¿Se acuerdan que aquí lo interesante son los medios? Ahora, recuerden que si queremos que nos transmitan a través del mismo medio, al intentarlo hacer, vamos a generar más calor, ¿no? Que lo que habíamos dicho, y nos generaría ruido térmico, y eso significaría pues que no nos llega la información como viene, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que ancho de banda significa más costo. Entonces, pues propiamente, regresando un poquito a los costos, pues yo propiamente en mi casa tengo contratado un ancho de banda de este tipo, supongamos, que es 10 de bajada y 1 de subida. Y tengo problemas en la comunicación, de ahí que estoy grabando estos videos, precisamente porque los de Telmex no me han hecho valer mi servicio como tal me lo describen. Entonces yo debería entonces cambiar a un ancho de banda más grande para que mis datos puedan transportarse con mayor velocidad, pero también con mayor cantidad de bits. Ok, y vamos a ver entonces ahora un tema que se llama ancho de banda de Nicequit. Y bueno, el ancho de banda de Nicequit significa que tenemos que cuando observemos dos veces, cuando multipliquemos 2 veces el ancho de banda, nosotros vamos a encontrar la velocidad de sampleo, ¿no? La velocidad de hacer la observancia de de las señales como Nicequit. Entonces nosotros podemos ver que podemos observar que del 0 a B pues es lo que nosotros normalmente llamamos el ancho de banda, ¿no? Ancho de banda. Pero también tenemos, cuando pasamos del ancho de banda 1 al ancho de banda 2, nos encontramos con la frecuencia de Nicequit, ¿no? Y después encontraremos la velocidad de Nicequit y después la velocidad de muestreo. Entonces, eso es un poquito la teoría. La teoría del muestreo define que el ancho de banda límite de la señal y de la frecuencia debe ser más grande que el ancho de banda. Ok. Para muestrear una señal, tenemos que hacerlo a una cierta frecuencia. Y eso lo que nos dice teoría de Nicequit, de ancho de banda de Nicequit, dice que la frecuencia con la que yo debo muestrear debe ser 2 veces más que el ancho de banda, y eso se mide en Hertz. Lo vamos a ver aquí en un ejercicio más adelante. Entonces vamos a considerar que el canal pues debe estar libre de ruido, debe estar en un ambiente bien para que podamos formular esta idea de la transmisión en 2 veces B. Ok, entonces vean el ejemplo que tenemos. Dice, supongan que la señal va a ser digitalizada es voz y el ancho de banda de la voz es de 4000 Hz o 4 kHz. ¿Se acuerdan cuando vimos esas grafiquitas, ¿no? de lo que podía ser escuchado? Entonces, la velocidad de muestreo va a ser 2 veces el ancho de banda, ¿no? Es decir, 2 veces 4000 Hz. Entonces, 2 veces 4000 Hz va a ser igual a 8000 Hz, ¿no? En términos prácticos. Y eso equivale a que tenemos que hacer 8000 muestras por segundo de esa voz que queremos nosotros digitalizar. Entonces, pues vean ustedes que en una forma práctica nosotros reconocemos más o menos qué velocidad tiene que tener y cuántos muestreos tenemos que hacer de la voz de acuerdo al ancho de banda, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, ¿cómo se llama? ¿Habría algún problema con esa velocidad de muestreo de la voz
con esos 8000 Hz. Al parecer esto puede hacerse sin error. Ok, sigue entonces la cuestión de Nicequit, y propiamente viene una fórmula, ¿no? Su fórmula es la velocidad del muestreo va a ser igual a 2 veces el ancho de banda por el número de señales discretas o voltajes. Entonces aquí esto es la fórmula de Nicequit para señales discretas. Aquí tenemos un ejemplo más. Dice: considere que un canal de voz va a ser usado vía módem para transmitir un dato digital. ¿Ok? Entonces asuma que el ancho de banda es de 3100 Hz. Entonces vamos a ver la capacidad de Nicequit, que era la C que vimos hace un ratito, del canal, que sabemos que es 2B, ¿sí? 2 veces el ancho de banda. Entonces lo que tenemos que hacer, multiplicado es 2 por 3100 y nos va a dar 6200 para M igual a 8. El valor usado, que es en los modems, llega a 18.600 bits por segundo para un ancho de banda de 3100 Hz. Entonces aquí ya vemos cómo se aplica esta parte de ver propiamente qué vamos a estar transmitiendo, para saber qué frecuencia y qué cantidad de datos vamos a estar, qué ancho de banda y qué cantidad de datos vamos a estar enviando por un tiempo. La otra fórmula que aparece es la fórmula de capacidad de Shannon, que es un poquito la que hemos visto. Aquí lo interesante es que Nicequit propone la fórmula esta, y Shannon es la que años después encuentra la aplicación, encuentra el que se puede realizar. Entonces vean ustedes lo que menciona. La fórmula de Nicequit indica, entre otras cosas, que el doble del ancho de banda va a ser la velocidad, ¿sale? Y luego dice, bueno, ahora considere la relación entre datos, la velocidad de datos, el ruido y el error, ¿no? La presencia del ruido puede corromper uno o más bits. Claro, o sea, a mayor velocidad, pues sí tengo el problema ese de que se pueden corromper por la frecuencia que estamos utilizando, ¿no? Entonces, si la velocidad de datos es incrementada, los bits se vuelven más cortitos y algunos bits son afectados por ruido, como lo vimos en los videos pasados. Bien, y entonces aquí viene un término que tenemos que tenerlo claro, que se llama Signal to Noise Radio. Lo que nos dice es qué tanto ruido vamos a tener cuando hagamos una transmisión. Entonces ese propiamente lo que va a recibir el receptor, propiamente dicho, para poder él recuperar los datos. Y entonces está dado en decibeles, y dice que la señal para el ruido, que se mide en decibeles, es 10 veces el logaritmo base 10 de la señal enviada entre la señal que propiamente genera o se encuentra presente como fuerza, ¿no? Y entonces, y propiamente se expresa en decibeles, y propiamente vamos a ver qué tan buena calidad de señal vamos a tener a menor número de, ¿cómo se llama? A menor número de ruido. Pero para evitar que tengamos mucho ruido, pues entonces igual y requerimos un número determinado de repetidores intermedios. Bueno, y aquí propiamente está el asunto. Vean ustedes, creo que aquí está un poco más claro. Yo tengo en este caso mi señal, la fuerza de mi señal, donde envío yo los datos, y en la parte de abajo tengo la fuerza de la señal en la que yo tengo mi ruido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya lo habíamos visto en el otro video, pero lo volvemos a repetir. Lo que tengo que hacer es que esto sea tan alto o tan fuerte sea la señal, que no se mezcle con el ruido.
si la fuerza en la amplitud es baja, por ejemplo, que fuera 0.5, entonces el ruido ya me estaría dando distorsión en los datos que van a ser transmitidos. Entonces aquí presenta muy bien esta formulita, ¿no? Entonces la fuerza de la señal entre el ruido, ¿no? Y todo eso en un logaritmo. Entonces, bueno, aquí nos dice que la señal de radio es muy importante para la transmisión de los datos, y la máxima capacidad del canal en bits por segundo, tomando en cuenta el ruido, ¿no? Antes no lo tomamos en cuenta, ahora lo vamos a tomar en cuenta, es el ancho de banda por el logaritmo base 2 de 1 más el ruido que se produce a la hora de mandar la señal, ¿no? Entonces, esta formulita se llama la fórmula de Shannon, que ya la vimos. Representa teóricamente qué tanto yo puedo hacer en práctica el envío de datos con la velocidad y con el ancho de banda, tomando en cuenta el ruido. Y propiamente aquí lo desmenuzamos un poquito más y dice, bueno, pues propiamente me va a decir cuánto es la velocidad máxima, donde tengo el ancho de banda, la señal, ya la habíamos visto, la señal que tenemos que transmite, y el ruido que me provoca su transmisión, ¿no? Y bueno, entonces dice, entre más grande sea la señal, menos ruido voy a tener. Que es propiamente cuando nosotros transmitimos señales digitales, bueno, lo transmitimos supuestamente en canales donde no hay ruido, pero realmente sí hay un ruido natural por la transmisión de los datos. Entonces ese ruido por lo general pues me va a ocupar un cierto ancho de banda. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar en cuenta que no es toda la capacidad que tengo, sino tengo un poquito de menor capacidad para la transmisión. Otro ejemplo que tenemos dice, consideré que tenemos necesitamos encontrar las fórmulas de Naismith y Shannon, y suponga que el espectro del canal está entre 3 MHz y 4 MHz, y el ruido que tenemos por ahí es de 24 decibeles. Entonces, bueno, pues el ancho de banda va a ser entre 4 menos 3, ¿no? Propiamente está entre 3 y 4, pues es 1 MHz. El ruido lo tenemos en 24 decibeles, que propiamente es la fórmula de 10 por logaritmo de 10 del ruido, ¿no? Y entonces encontramos que pues realmente es 251. Utilizamos la fórmula de Shannon, ¿no? Para ver la capacidad, y la capacidad nos dice que podemos tener 8 megabits por segundo, ¿no? Utilizando los datos que vamos teniendo. Y bueno, entonces eso es, digamos que teóricamente es el límite de transmisión. Pero si utilizo la fórmula de Naismith, yo puedo observar que tengo un poquito más. En este caso tengo 16, pero esos 16 no están tomando en cuenta el ruido. Y por último tenemos la expresión EB diagonal N0, que es una relación del ruido, ¿no? Ya la hemos visto hace un ratito, pero es una relación del ruido. Se mide propiamente es qué tanto ruido tengo entre la señal original que envía los datos y la señal y el ruido, ¿no? Entonces dice, lo que salga de esa función es importante, porque eso me va a dar la velocidad del error, ¿no? Entre menos tenga, pues voy a tener menos problemas con los errores en la transmisión de datos. Y pues bueno, hay que buscar que este dato sea alto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Dice, tenemos que la relación EB sobre NO es 8.4 decibeles para un bit, una velocidad de error de 10 a la 4. Entonces, si tenemos una temperatura de 290 kelvins, ¿no? Que es propiamente la temperatura de un cuarto,
de una casa. Entonces, y el data rate, ¿no? La velocidad de los datos es de 2400 bits por segundo. Entonces, ¿qué tipo de señal, de qué nivel debemos, qué tipo de señal debemos recibir, ¿no? Para observarlo. Hacemos las operaciones y nos aparece el resultado. Entonces, propiamente nosotros cuando transmitimos datos tenemos que tomar en cuenta el ruido y tenemos que meterlo dentro de las fórmulas para saber cuál va a ser el ancho de banda donde podemos transmitir, pero además lo más siento que no es lo más importante, pero pudiera ser lo más importante es la velocidad de transmisión de datos. Recuerden que si sobrepasamos esa velocidad de transmisión, lo que vamos a generar es errores, esos errores que se producen por el ruido, ¿no? Esos errores que pues pueden hacer que nuestra información no sea procesada de la manera correcta. Y bueno, hasta aquí el tema. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.